finalmente la evaluación de los reflejos. Vamos a comenzar con la marcha. Al hablar de la marcha, estamos refiriéndonos a la capacidad que tiene el paciente para poder realizar la caminata, una actividad tan rutinaria que la hacemos todos los días, en todo momento, que para nosotros que estamos sanos, se convierte en una actividad prácticamente automática. No tenemos que pensar siquiera qué músculos tienen que contraerse, qué músculos tienen que relajarse para poder realizar esta actividad, que es la marcha o la caminata. Dependiendo mucho del tipo de lesión que tenga el paciente, dependiendo también de la localización de esta lesión neurológica, la marcha puede verse comprometida. Con seguridad que ustedes en algún momento han observado a alguna persona, hasta caminando por la calle, que tiene una caminata fuera de lo usual, fuera de lo normal. Una caminata que llama la atención porque obviamente sale de lo que es la caminata de cualquier persona sana. Vamos a ir viendo algunos tipos de marchas, algunos tipos de alteraciones de la caminata y cuáles pueden ser sus orígenes. Esa marcha que acabamos de ver se llama marcha hemipléjica. Ya hemos comentado este tema o este punto en alguna clase previa. La hemiplegia es la parálisis de una mitad del cuerpo. Una parálisis que compromete tanto a la extremidad superior como a la extremidad inferior. Al tener el paciente la dificultad para poder realizar la caminata como tal por la pérdida de la fuerza muscular, tanto en extremidades superiores como inferiores, se va a realizar este tipo de caminata característica que se llama enguadaña o la marcha del segador. ¿Cómo se presenta esta marcha hemipléjica? La extremidad superior, sobre todo el brazo, se mantiene en flexión y lo más pegado, lo más cercano al cuerpo, lo más cercano al tórax. Miembro inferior en extensión y usualmente al caminar lo hace como haciendo un semicírculo, como una media luna. A eso se llama movimiento de circunducción. A ver, volvamos a ver cómo se realiza esta marcha tomando en cuenta estas características. Acá el lado derecho es el que está comprometido. Fíjense cómo se camina como haciendo un semicírculo, con el brazo pegado al tórax. Esta marcha hemipléjica se presenta por lesión de la vía piramidal. Cualquiera de las partes que corresponden a la vía piramidal, que es la que lleva el impulso neurológico para que una persona pueda caminar, es la que va a producir esta lesión. El ejemplo más característico es del accidente cerebrovascular, un ACV de tipo isquémico o hemorrágico, donde la zona motora que controla nuestro movimiento, que se encuentra a nivel de lóbulos temporal y parietal, se ven comprometidos y esto es lo que va a ocasionar esta disminución de la fuerza muscular que produce la marcha hemipléjica. Otro tipo de marcha, la marcha del Parkinson. Esta marcha del Parkinson se caracteriza porque la persona tiene una alteración en lo que es la base de sustentación,
que está conformada por ambos pies. Y para mantener esa base de sustentación y no caerse, el paciente inclina el tronco hacia adelante. Justamente también para no caerse y conservar el equilibrio, el paciente da pasos cortos, pasos bien cortitos, pone un pie delante del otro, efectivamente, pero con pasos bastante cortos. Y no se observa el balanceo característico que se tiene a nivel de las extremidades con una persona sana, donde hay un balanceo rítmico entre extremidades superiores e inferiores. Nuevamente veamos este tipo de marcha típica de la enfermedad de Parkinson. Esta persona tiene la idea de que se va a caer en algún momento. Es por eso que hace estos pasos cortitos, pequeñitos, y realiza además como compensación la inclinación del tórax hacia adelante para compensar la pérdida de la base de sustentación. Otro tipo de marcha patológica, la marcha atáxica, que se produce a nivel del cerebelo. Hemos indicado que para conservar el equilibrio necesitamos de la conjunción de dos elementos neurológicos que están en distintos lugares. Uno, los conductos semicirculares del oído interno que tienen que estar en coordinación con el cerebelo. Cualquier alteración a nivel, sobre todo del cerebelo, va a producir esta marcha atáxica. Lesiones como tumores cerebelosos, lesiones como la esclerosis múltiple o intoxicaciones por fármacos o algo frecuente, ¿no? La intoxicación por alcohol, el consumo excesivo de alcohol, va a producir esta marcha atáxica, que tiene como característica que se separan las piernas para obtener una mayor base de sustentación, movimientos oscilantes, movimientos inseguros, la persona no conserva adecuadamente el equilibrio, típica de un estado de embriaguez. Cuando la persona bebe en exceso el alcohol, la primera zona del sistema nervioso que se deprime es el cerebelo y eso es lo que produce la falta de coordinación y la falta o ausencia de posibilidad de mantener el equilibrio adecuadamente. ¿Ya? Entonces, esta marcha táxica, para acordarnos, es la que presenta una persona que ha consumido bastante cantidad de alcohol, pero que también se produce en patologías como las que hemos mencionado a nivel del cerebelo. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Qué característica hemos visto en esta marcha? Que la base de sustentación se hace mucho más amplia, se separan las piernas para tener esta base de sustentación más abierta para no caerse. La persona también para conservar el equilibrio y no caerse, separa los brazos como una manera de ampliar su punto o su centro de gravedad, mantenerlo a nivel de la columna para evitar la caída. A ver, nuevamente veamos. Otro tipo de marcha se llama la marcha tabética, que se produce por lesión de la médula espinal a nivel de los cordones posteriores, que tiene como origen sobre todo la neurolues, un término que es bien antiguo este término,
pero que representa la complicación neurológica de un cuadro infeccioso. ¿Alguien puede decirme a qué se refiere la LUES? ¿Qué enfermedad es la LUES? Es una patología de orden infeccioso que tiene como vía de contagio transmisión sexual. ¿No es la sífilis, doctor? Exactamente, es la sífilis. El sinónimo de la sífilis es LUES. Les digo, término antiguo. Yo lo conocí así cuando estaba en la facultad. No es que se haya desechado, se sigue manteniendo, es un término válido, el de LUES para la sífilis. Pero ya en la actualidad no es muy utilizado, ¿no? Porque a la enfermedad se la conoce y se la denomina con su nombre más conocido, que es el de la sífilis. Esta patología que tiene como etiología el contacto sexual, tiene como una de sus complicaciones la inflamación a nivel de los cordones posteriores de la médula espinal, que va a producir este tipo de patología, o perdón, este tipo de marcha, que se llama marcha tabética. En esta, el paciente levanta las piernas de una manera excesiva y las deja caer con golpes, es como si estuviera marchando, como la marcha de un soldado. Levanta mucho la rodilla y deja caer el pie con fuerza. Luego levanta la otra pierna, también la otra pierna, doblando la rodilla excesivamente y deja caer el pie con fuerza, o sea, golpeando el suelo con fuerza. Esta patología, este tipo de marcha tabética, además de presentarse en la sífilis, también se presenta en diversos tipos de neuropatías, o sea, en patologías de los nervios periféricos, como en algunos casos de neuropatía diabética o neuropatía herpética. Pero la más frecuente, la más común, es la neurosífilis. Veamos un ejemplo. Diabética. Si se fijan, es como les describía, una marcha parecida a la que hace un soldado. Una marcha donde se levanta la rodilla con fuerza y se deja caer el pie también con fuerza, golpeando el suelo, dependiendo obviamente de lo que es la fuerza con la cual se imprima ese movimiento. Permítame un momento, hay algún problema con la presentación, no se está queriendo iniciar. Deme un momento, por favor.
Chicos, les voy a pedir su tolerancia, denme un par de minutos. Tengo un problema bastante delicado acá con el navegador. Voy a reiniciar el equipo para poder volver a la clase. Denme unos minutos, por favor.
Muy bien, vamos a continuar entonces con la clase. Mil disculpas por el problema que se presentó. Continuando con lo que son las alteraciones en la caminata, tenemos la marcha equina, o también denominada en puntas de pies. Se produce por neuropatías de diversos orígenes, las llamadas polineuropatías, o por lesión del nervio peroneo común. Este paciente camina de puntitas, por eso se llama marcha en punta de pie, donde se eleva la pierna de una manera excesiva para tratar de evitar caerse por una alteración de la base de sustentación. Estos pacientes caminan de puntitas, para decirlo en términos coloquiales. A ver, veamos este video que nos va a mostrar. Fíjense cómo el paciente está andando de puntitas, ¿no? Elevando excesivamente las rodillas para evitar caerse. Hay otro tipo de marcha que se llama marcha en tijeras o marcha espástica por parálisis cerebral infantil. Las piernas están muy juntas una de otra, sobre todo a nivel de muslos y a nivel de las rodillas, con una ligera separación a nivel de los pies. Y muchas veces las piernas se entrecruzan entre sí como las partes de una tijera, por eso se llama marcha en tijera o marcha espástica. Marcha espástica es un caminar rígido con contracción muscular prolongada. Puede presentarse desde la niñez o en etapa adulta. La espasticidad puede originarse por lesiones en corteza cerebral, cápsula interna, tronco cerebral y médula espinal. Diversas condiciones genéticas pueden ser la causa. Algunas de ellas se engloban en paraplegias espásticas, donde se clasifican en más de 70 subtipos. Si requieres más información, en nuestro canal de YouTube tenemos un video más detallado. El diagnóstico requiere una historia familiar y exploración neurológica muy completa y el apoyo de estudios específicos. Por eso debes de consultar también a un neurogenetista o genetista. Ese es el tipo entonces de marcha en tijera que se presenta en parálisis cerebral infantil, principal causa. Marcha vestibular, muy parecida a la marcha táxica que veíamos previamente, por alteración o lesión a nivel del cerebelo. Este tipo de marcha vestibular se produce por lesión a nivel del aparato vestibular, sobre todo a nivel del oído interno. Se caracteriza porque el paciente se va desviando de un lado a otro, no conserva el equilibrio adecuadamente. Ven cómo el paciente, al intentar caminar en línea recta, no conserva el equilibrio y se va de un lado a otro. Acá tenemos, perdón, creo que no estamos presentando. Acá tenemos a la marcha apráxica, que se produce por lesión a nivel de los lóbulos frontales.
del cerebro. Se produce por diversos tipos de patologías como tumores, hidrocefalia, alteraciones de orden degenerativo o por aumento de la presión intracraneana. Se caracteriza porque el paciente da pequeños pasos cortos, muy parecida a la marcha del Parkinson, pero por lo menos en el Parkinson el paciente eleva los pies. En esta el paciente prácticamente arrastra los pies como si estuviera pegado al piso. Bueno, estas son obviamente imágenes que se han captado por recreación, pero que nos sirven para poder darnos una idea de cómo se realiza este tipo de marcha patológica. También tenemos a la marcha de la vejez, la marcha senil. No es porque el paciente tenga algún tipo de enfermedad, simplemente es la marcha que se presenta por degeneración del aparato muscular. Tenemos hipoplasia de los músculos, lo cual disminuye la fuerza muscular. Esta marcha senil tiene estas características: una amplia base de sustentación para evitar caerse, pasos cortos y lentos, usualmente arrastrando los pies. Se necesita en alguna ocasión, como vemos en la imagen, el apoyo de un bastón para tener un punto de apoyo más fuerte, más fijo, porque las rodillas ya no logran soportar el peso del cuerpo. Estos pacientes seniles arrastran los pies, no los levantan adecuadamente. El balanceo fisiológico de extremidades superiores está muy reducido o ausente. Hay rigidez del tronco y de extremidades, no se tiene una marcha elegante, sino es una marcha bastante rígida. Inseguridad con la postura. El paciente camina usualmente mirando al piso para ver cualquier tipo de situación que pueda impedir su adecuada caminar o para evitar caerse. Pausas frecuentes al caminar, uno por el cansancio y otro para poder verificar el entorno y estar seguros de que no hay algún elemento que pueda dificultar la marcha. El tronco también se inclina levemente hacia adelante como una medida también para aumentar la base de sustentación. Segundo punto que vamos a evaluar el día de hoy, la sensibilidad. Y hemos hablado de este punto ya en alguna clase previa. Simplemente vamos nuevamente a repasar cómo es que vamos a evaluar la sensibilidad. Para una correcta evaluación de esta función neurológica, nuestro paciente tiene que estar vigil, debe estar consciente. Debemos tener la certeza de que el paciente nos va a captar lo que queremos decirle y que va a poder realizar las actividades o los movimientos de acuerdo a las instrucciones que le demos. Con una persona inconsciente o con una persona ya con deterioro del estado de conciencia, como ya hemos aprendido en una clase previa, tal vez con sopor superficial, mediano, va a ser muy difícil poder evaluar adecuadamente lo que es la sensibilidad. Siempre debemos realizar una exploración comparativa, comparando lado derecho con el lado izquierdo. Así tenemos un parámetro importante para poder ver diferencias entre el lado comprometido y el lado sano. De igual manera, cuando estemos evaluando lo que son las extremidades, vamos a realizar una comparación entre la parte distal, la más lejana, con la proximal, que es la más cercana. La evaluación de la sensibilidad se inicia donde no hay síntomas, o sea, se inicia en el lado sano
y luego recién se realiza la exploración de sensibilidad en el lado comprometido, en el lado enfermo. Vamos a evaluar inicialmente la sensibilidad superficial. Con la sensibilidad superficial tenemos el tacto fino, que vamos a utilizar una torunda de algodón, o como les dije ya en una clase en la universidad, el martillo de reflejos tiene en la parte posterior un pequeño pincel que sirve para justamente realizar este tipo de evaluación. Luego vamos a evaluar el dolor. Hemos hablado bastante sobre lo que son los estímulos dolorosos. Lo más sencillo, lo más práctico, una agujita, un alfiler para poder determinar la presencia de dolor o la captación de la sensibilidad dolorosa, siempre realizando comparativamente. Y la temperatura, que también ya lo hemos mencionado en alguna oportunidad, la teoría nos indica manejar dos tubos de ensayo, uno con agua caliente y otro con agua fría, y realizar la exploración correspondiente. Les decía que desde el punto de vista práctico esto no es tan sencillo porque no manejamos una caldera en el bolsillo, ¿no? Para estar calentando agua al momento que tengamos que realizar la exploración. Así que para fines prácticos, cualquier elemento que tenga una temperatura caliente y otra fría nos sirve para realizar esta evaluación de la temperatura. Luego tenemos que evaluar la sensibilidad profunda. Sensibilidad profunda que representa la capacidad que tiene el organismo de poder darnos información respecto a la captación de estímulos en zonas profundas, como por ejemplo tendones, articulaciones. Para esto tenemos estos siguientes puntos. La vibración. Para evaluar la vibración, como vemos en la imagen, vamos a utilizar el diapasón y vamos a ir colocando en distintas prominencias óseas. Acá en la imagen se está realizando la evaluación a nivel del maleolo interno. Se hace vibrar el diapasón, se coloca la punta a nivel de esta prominencia ósea y el paciente debe tener la capacidad de percibir esa vibración que se transmite a través de estas estructuras sólidas como son el hueso y los tendones y ligamentos. A la evaluación de esta sensibilidad vibratoria se la denomina palestesia, se escribe con doble L. Luego tenemos que evaluar la propiocepción, la posición articular. O sea, al paciente se le mueve distintos tipos de articulaciones que pueden ser articulaciones de la muñeca, del tobillo, de los dedos de la mano, usamos movimientos de arriba hacia abajo, de un lado hacia el otro, para tener mayor certeza de la capacidad de percibir este tipo de movimientos. El paciente tiene que estar con los ojos cerrados y nos tiene que decir en qué posición está captando que está ese segmento corporal que estamos movilizando. O sea, si agarramos la muñeca y la flexionamos, el paciente nos tiene que decir en qué posición siente que está su muñeca. Si agarramos los dedos y los flexionamos, los doblamos, también el paciente tendrá que decirnos en qué posición él está captando que está esos segmentos de su cuerpo. Y finalmente tenemos la presión profunda como parte de la evaluación de la sensibilidad profunda. Vamos a comprimir músculos y tendones. A ver, para que podamos entender de una manera más adecuada, acuérdense de la evaluación, bueno, de los que hemos pasado prácticas en esta segunda rotación, de las maniobras para trombosis venosa profunda, donde se comprime los músculos gemelos, los músculos de la pantorrilla, ¿no? Hemos indicado en prácticas que esto se tiene que hacer con cierta fuerza, tratando de despertar dolor, que nos daría
nos confirmaría el diagnóstico de una trombosis venosa profunda. Vamos a utilizar esa misma maniobra, comprimir los músculos de la pierna, de la cara posterior de la pierna, para que el paciente nos indique qué siente. Siente que le estamos apretando, con qué magnitud, siente dolor, no siente dolor, y siempre comparando, ¿no? El lado izquierdo con el lado derecho. De igual manera, podemos hacer esto a nivel de la cara posterior de muslos, a nivel del antebrazo, a nivel del brazo o a nivel de tendones. El más fácil de poder evaluar, el tendón de Aquiles, por su facilidad de acceso y porque es un tendón bastante grande que nos ayuda a poder realizar este tipo de evaluación. Luego vamos a realizar la evaluación de la sensibilidad cortical, o sea, la sensibilidad a nivel de la corteza cerebral. Aquí tenemos, necesitamos, para tener una adecuada evaluación, que la corteza cerebral, sobre todo en zona parietal, esté íntegra, que no tenga ningún tipo de daño, no tenga ningún tipo de lesión. Tenemos las siguientes variedades. La estereognosia, reconocimiento de objetos por palpación. Al paciente se le dice cierra los ojos y le colocamos diversos tipos de objetos en la mano. Como aquí dice, llaves, monedas, puede ser un bolígrafo, un celular, y solamente con la palpación del objeto, de su superficie, su tamaño, su peso, características de la superficie, el paciente deberá tener la capacidad de reconocer qué objeto es el que le estamos colocando para que reconozca. Otra manera de evaluar la sensibilidad cortical se llama grafestesia. Para esto vamos a trazar números o letras en la piel, sin que el paciente mire, obviamente, con los ojos cerrados, y el paciente tiene que decirnos qué letra o qué número o qué palabra estamos escribiendo en su piel. No solamente se hace esto en las manos, usualmente esto de la grafestesia se hace a nivel del tórax, tórax anterior o tórax posterior en la espalda. En algún momento pueden ustedes evaluar esto con alguna persona, algún familiar, simplemente con el borde romo de un bolígrafo o hasta con el mismo dedo, con la uña del dedo, sin lesionar, sin lastimar. Trazamos letras, trazamos números. A ver, hagan eso en algún momento con algún familiar a nivel de la espalda y la persona debe tener la capacidad de reconocer qué letra o número, o por último, qué palabra es la que estamos dibujando en su piel. Luego tenemos la discriminación de 2 puntos. Esto se realiza con un objeto punzante, puede ser 2 agujas, 2 alfileres. Acá indica, hay un elemento, un instrumento especial que se llama el compás de Weber, que es como un compás normal que hemos usado en colegio, con alguna pequeña característica propia como instrumental médico, pero no difiere mucho. Vamos a colocar una agujita pinchando, por ejemplo, la zona del omóplato derecho y la otra agujita pinchando el mismo punto, pero en el omóplato izquierdo. Tenemos que medir la distancia que existe entre las 2 puntos del pinchazo y luego ir acercando poco a poco las dos agujitas. Estaremos a una separación inicial de unos 20 centímetros, 30 centímetros más o menos. Y luego vamos a realizar la misma punción, pero cada vez acercando las agujitas entre sí, de tal manera que la distancia entre ambas va disminuyendo. Primero era 30, luego 25 centímetros, luego 20, 15, 10, 5 y demás, hasta que podamos llegar a colocar ambas agujas juntas.
Inclusive con dos agujitas que tengan una separación entre 1 a 2 centímetros, cualquier persona que tenga sensibilidad conservada tiene la capacidad de poder distinguir 2 pinchazos, aunque las agujitas estén muy cerca. Si hay alguna lesión a nivel cortical, llega un punto en el cual aunque sean 2 pinchazos separados, la persona los percibe como uno solo, como si fueran un solo pinchazo. Luego tenemos la extinción sensitiva. Se hace un estímulo de ambos lados, un estímulo sobre todo de tipo doloroso, y el paciente llega a ignorar, como dice acá, ignorar el lado lesionado. O sea, a pesar de que se le está estimulando los dos lados, el lado que está lesionado, el paciente no lo percibe. Eso se llama fenómeno de supresión, que indica lesión a nivel cortical, a nivel de la corteza cerebral. Como alteraciones de la sensibilidad. A ver, vamos a primero ver los tipos de alteraciones. Alteraciones cuantitativas que dependen de la intensidad del estímulo. A mayor intensidad, a mayor fuerza que ejerzamos pinchando con una aguja, para que sea algo más fácil de entender, mayor tendría que ser la percepción del dolor, ¿no? Entonces, eso está supeditado a la intensidad del estímulo. Tenemos la hipoestesia, que es la disminución de la sensibilidad. Hiperestesia, aumento de la sensibilidad. Hipoalgesia, algesia, solamente disminuye la sensibilidad dolorosa. Los otros tipos de sensibilidad se mantienen conservados, o sea, la sensibilidad térmica, la sensibilidad táctil se mantienen conservadas. Solo disminuye la sensibilidad dolorosa, eso se llama hipoalgesia. Luego tenemos anestesia, ausencia total de todos los tipos de sensibilidad. Cuando una persona la van a operar y le colocan anestesia, se lo anestesia al paciente, se le está privando de todos los tipos de sensibilidad térmica, sensibilidad táctil, sensibilidad dolorosa, todos los tipos de sensibilidad están ausentes. Eso se denomina anestesia. Analgesia es la ausencia de dolor. Ausencia de dolor. Farmacológicamente, un analgésico, como el paracetamol, el metamizol, el ketorolaco, lo que van a producir es inhibir el dolor. La analgesia es entonces la ausencia de la percepción dolorosa. Y la hiperalgesia es el aumento exagerado de la percepción dolorosa. Todo lo contrario. Hay personas que ante un simple roce de algún objeto con la piel ya sienten dolor. En alguna oportunidad yo tuve un paciente que no podía soportar ni el peso de la ropa de cama, o sea, de las sábanas, las frazadas, cuando dormía, porque le producía dolor. Bien, tú y yo cada noche al momento de dormir nos tapamos con frazada, con un edredón, un cubrecamas, las sábanas, y para nosotros eso no implica ningún tipo de dolor. Este paciente tenía esa patología, que no soportaba ni el peso de la ropa de cama porque le producía mucho dolor. Es un ejemplo de hiperalgesia. Luego tenemos otro grupo, las alteraciones cualitativas. Disestesia, sensación anormal y desagradable ante un estímulo. Podemos estar realizando un estímulo de tipo táctil y el paciente lo percibe como un estímulo térmico. Estamos tocando con un algodoncito y el paciente siente como si lo estuviéramos tocando con algo caliente, ¿no? Sensación anormal ante un estímulo. Eso se llama disestesia. Alodinia, percepción dolorosa ante un estímulo que normalmente no lo es.
Por ejemplo, el roce de la ropa. Que te pongas la ropa directamente sobre la piel y que te duela, eso es patológico. Que te pongas, qué sé yo, una polera, una camisa directamente sobre la piel del tronco y que te produzca dolor, a eso se denomina alodinia. Luego tenemos la hiperpatía, respuesta dolorosa exagerada y prolongada a un estímulo repetitivo. Podemos podemos evaluar esta alteración realizando pequeños golpecitos con nuestro dedo a nivel de la palma de la mano del paciente, pero durante mucho tiempo, durante un buen par de minutos, varios minutos. Estaríamos golpeando la palma del paciente con nuestros dedos, como si estuviéramos haciendo como el telégrafo, telegrafiando, y no debería producir dolor. Pero en estos pacientes que tienen alteración de la sensibilidad, se va a presentar como una respuesta dolorosa exagerada. Eso se denomina hiperpatía. Parestesias. Este término ya creo que es conocido por ustedes. Es esa sensación de hormigueo, calambres o adormecimiento que se presenta en distintas zonas del cuerpo. Se conceptualiza como una sensación anormal, pero no dolorosa, ante la ausencia de un estímulo. Ya no estamos tocando la piel, pero el paciente siente esa sensación de adormecimiento u hormigueo. Las parestesias son son manifestaciones clínicas típicas de patologías que comprometen los nervios periféricos. Un ejemplo muy característico, parestesias que se presentan en la neuropatía diabética. Luego tenemos alteraciones de la sensibilidad profunda. Mencionaremos a la astereognosia, incapacidad para reconocer objetos mediante el tacto. Hace rato habíamos evaluado la sensibilidad, pidiéndole al paciente que cierre los ojos y colocándole en la palma de la mano objetos como monedas, llaves, bolígrafos o cualquier otro tipo de elemento. Si no puedes reconocer qué es lo que estamos colocando con los ojos cerrados, se denomina astereognosia. Cuando hemos realizado la evaluación con el diapasón para verificar la sensibilidad vibratoria, hemos dado el ejemplo de colocar el diapasón a nivel del malleolo interno. El paciente debería tener la capacidad de poder percibir esa vibración. Si no lo logra hacer, se llama palestesia alterada. Otra alteración, la ataxia sensitiva, incoordinación por pérdida de la propiocepción. O sea, el paciente no puede coordinar adecuadamente sus movimientos por la pérdida de la capacidad de darse cuenta en qué lugar están sus extremidades o en qué lugar está cada uno de sus segmentos corporales. Eso es lo que sucede en el signo de Romberg. Este signo de Romberg, la maniobra de Romberg, la hemos hablado ya en varias oportunidades, inclusive hemos hecho un ejemplo con una de sus compañeras en clases, ¿no? Donde se pone al paciente con los pies juntos, se hace extender los brazos, que abra los dedos y se le pide que cierre los ojos y que conserve el equilibrio. Si no logra conservar el equilibrio, se denomina signo de Romberg positivo. A esta alteración se denomina ataxia sensitiva. Y la incapacidad para percibir el movimiento pasivo de articulaciones se llama alteración de la sinestesia. O sea, al paciente también hace un momento habíamos realizado movimientos de flexión, de extensión a nivel de la muñeca, flexionando y extendiendo los dedos. Les decía que el paciente debería tener la capacidad de decirnos en qué posición está cada una de las articulaciones o segmentos que estamos moviendo. Si no puede hacerlo, entonces estamos ante una alteración de la sinestesia. Alteraciones de la sensibilidad cortical, la agnosia táctil,
Incapacidad para reconocer estímulos táctiles. Le acercamos el algodoncito o la torunda y el paciente no logra reconocer qué tipo de estímulo es. Alteración de la grafestesia, incapacidad para identificar esos números o letras que habíamos trazado sobre la piel. Eso se llama alteración de la grafestesia. Alteración de la discriminación de 2 puntos. Habíamos evaluado poniendo 2 agujitas en la espalda, una en el omóplato izquierdo, otra en el omóplato derecho, e íbamos acercando progresivamente ambas agujitas. Aunque el espacio sea amplio entre ambos estímulos, entre ambos pinchacitos de las agujas, este paciente, en lugar de percibir 2 pinchazos, solo percibe 1. Entonces estamos ante una alteración para discriminar 2 puntos dolorosos. Y finalmente tenemos a la extinción sensitiva o fenómeno de supresión, que ya hemos mencionado hace un momento. Al estimular ambos lados al mismo tiempo, el paciente no logra discernir qué está pasando con el lado lesionado. Aunque le apliquemos un estímulo doloroso, le apliquemos un estímulo táctil o un estímulo de cualquier tipo sensitivo, el paciente en el lado lesionado ignora ese estímulo y no logra discriminar qué tipo de estímulo está recibiendo. Y por último, vamos a evaluar reflejos. Tenemos reflejos cutáneos, que también se denominan superficiales, y los reflejos profundos o reflejos osteotendinosos. Los reflejos superficiales vamos a evaluar estimulando la piel o las mucosas. Y los reflejos osteotendinosos son los más conocidos, donde se estimula a través de percusión, a través de un golpecito, para eso está el martillo de reflejos, a nivel de tendones, que esperamos encontrar con la evaluación de los reflejos osteotendinosos la contracción involuntaria de músculos y movimientos característicos. Vamos a ver a continuación cuáles son estos tipos de reflejos. Cuando los reflejos están muy aumentados, nos dan una respuesta exagerada, denominamos hiperreflexia, que se presenta por lesión de la motoneurona superior. Y cuando los reflejos nos dan una respuesta muy disminuida, estamos ante la hiporreflexia. O cuando están ausentes, se llama areflexia, que nos indica lesión de la motoneurona inferior, o en algunos tipos de neuropatías periféricas. Estas serían las causas principales para la alteración de los reflejos. Quiero que nos fijemos en esta imagen. A ver, vamos a hacerlo de esta manera. Tenemos acá en la parte superior derecha, estoy marcando con el cursor, el martillo de reflejos que está estimulando el tendón rotuliano. El golpe va a ser el estímulo. El tendón es el que recibe este estímulo. Este estímulo es captado por los nervios periféricos y si se fijan hay una línea de color azul que es la vía aferente que trae esa información hasta la médula espinal, acá. En la médula espinal, esta información es captada, es analizada, se identifica como un golpe a nivel del tendón y la médula espinal tiene la capacidad de poder dar una respuesta. Esa respuesta viajará por estas líneas amarillas, que son los nervios que están llevando la información, la respuesta neurológica, y denominamos vía eferente. Esta vía eferente, a través de los nervios motores, llegará hacia los músculos extensores del muslo y nos da como respuesta la elevación de la pierna. Todo reflejo tiene estas 3 partes: una vía aferente que lleva la información, un centro integrador neurológico, que es el que capta esa información en alguna zona del sistema nervioso,
Y el tercer componente, una vía eferente que trae la respuesta, más bien lleva la respuesta hacia el lugar donde ha sido captado el estímulo. ¿Ya? Entonces, todo reflejo tiene tres partes, una vía aferente, un centro neurológico integrador y una vía eferente. Esto sucede en cuestión de milisegundos, porque golpeamos el tendón rotuliano y la respuesta de elevación de la pierna es prácticamente inmediata. Fíjense que aquí tenemos un dato muy importante, que para la realización de los reflejos profundos no se necesita participación del cerebro ni de ninguna otra estructura a nivel del encéfalo. Toda esta información solamente se analiza a nivel de la médula espinal. Así que una persona que tiene sección de la médula todavía puede llegar a presentar respuesta a los estímulos profundos. En la evaluación de los reflejos tenemos esta escala que nos indica el grado de respuesta que tiene el reflejo. Cuando en la historia clínica neurológica tengamos que registrar cómo estamos encontrando el reflejo, tenemos que utilizar esta escala. 0 nos indica ausencia total de respuesta. O sea, estimulamos el reflejo profundo, estimulamos, por ejemplo, golpeando el tendón rotuliano y no hay respuesta. O sea, hay arreflexia, sería 0 en puntuación. 1, respuesta disminuida. Hay respuesta, pero menor de lo normal. Eso denominamos hiporreflexia. 2, es la respuesta normal. Es la que tú y yo tenemos. Es la respuesta normal. Así que en cualquier paciente que tenga reflejos y que se puedan determinar como una respuesta normal, vamos a ponerle puntuación de 2. 3 puntos es una respuesta aumentada, la cual denominamos hiperreflexia. Y número 4 es una respuesta muy exagerada, a veces acompañada de clonus, que son contracciones repetitivas. O sea, estimulamos una sola vez el tendón rotuliano, pero la pierna se eleva, la pierna se extiende varias veces. Se extiende, se flexiona, se extiende, se flexiona, se extiende, se flexiona, se extiende, se flexiona, varias veces con un solo estímulo. Esa sería una puntuación de 4 en la escala de los reflejos. Vamos a ver ahora cuáles son los reflejos más importantes y cuáles son los segmentos de la médula espinal que son los que participan en la realización de la respuesta. O sea, ¿dónde está el centro neurológico integrador de donde va a partir la respuesta? Tenemos reflejo abdominal. Vamos a evaluar, fíjense en la imagen que tenemos de la derecha, con un objeto romo que puede ser un bolígrafo, la parte de atrás de un bolígrafo, o con nuestro mismo dedo, desde la zona externa, aquí desde el hipocondrio izquierdo hacia el ombligo. Perdón, del hipocondrio izquierdo al ombligo, sí, del hipocondrio derecho al ombligo, de la fosa ilíaca derecha al ombligo, de la fosa ilíaca izquierda al ombligo. O sea, de la parte externa hacia el centro. ¿Qué es lo que esperamos encontrar como respuesta? La contracción de los músculos abdominales. Y el ombligo se mueve, como que se contrae esa zona de los rectos anteriores. Estamos evaluando con la parte superior, con la estimulación superior, estos dos de aquí arriba, estamos estimulando la zona dorsal 7 a dorsal 10, ¿no? Los niveles de la médula espinal encargados de realizar esta respuesta. Con los dos de abajo, estos dos estímulos que parten de las fosas ilíacas, estamos evaluando las raíces torácica 10 a torácica 12. ¿Ya? Entonces, la respuesta en la contracción de los músculos rectos en la parte superior del abdomen está
determinada por los centros neurológicos de la médula espinal en segmento dorsal 7, 8, 9 y 10, y el inferior por los segmentos dorsales o torácicos 10, 11 y 12. Tenemos también el reflejo cremastérico. Estimulamos la cara interna del muslo y se produce elevación del testículo por contracción del músculo cremaster. Acá la figura nos muestra claramente eso siguiendo la dirección de la flecha. Estamos evaluando las raíces lumbar 1 y lumbar 2. Reflejo anal. Contracción del esfínter anal al estimular la zona perianal. ¿No? En toda la zona perianal realizamos un movimiento circular. Si se acuerdan, esta maniobra la hemos realizado cuando hablábamos del reflejo de Lloris de San Martino, al momento que habíamos hablado de cómo realizar un tacto rectal. Hay que estimular la zona perianal con pequeños movimientos circulares. La respuesta que vamos a obtener es la contracción del esfínter anal. Tenemos ahí como zonas integradoras los segmentos sacro 3, 4 y 5. El reflejo plantar. Vamos a estimular la planta del pie. Vamos a estimular la planta del pie con una agujita, una llave, con tu bolígrafo, hasta con el mismo dedo. Vamos a realizar un movimiento desde la zona del talón en línea recta hacia los dedos. ¿Qué respuesta esperamos? Flexión de los dedos, que los dedos se flexionen, que se cierren los dedos del pie. Esa es la respuesta normal. Si no hay respuesta o por el contrario, los dedos se abren, se extienden, se llama signo de Babinski. Acá lo tenemos en color rojo, signo de Babinski. Que es una respuesta patológica al reflejo plantar y nos indica lesión de la vía piramidal. Otra manera de evaluar el reflejo plantar es simplemente hacer un movimiento único desde el talón. Aquí estamos en la imagen de la derecha. Desde el talón, siguiendo el borde externo del pie, llegar hasta la base de los dedos, de ahí realizar un movimiento en arco hasta terminar en la base del dedo gordo. Es otra manera de evaluar el reflejo plantar o reflejo de Babinski. En el lado izquierdo tenemos la manera clásica de realizar tres tipos de movimientos lineales, uno en la parte externa del talón hacia la base de los dedos, otra en la parte central de la planta del pie y finalmente otra siguiendo el borde interno, también desde el talón hasta la base del dedo gordo. ¿Cuál es la respuesta que esperamos? La flexión de los dedos, que los dedos se cierren. Si se abren los dedos, si se extienden los dedos, se denomina signo de Babinski positivo, que nos indica lesión de la vía piramidal. Acá tenemos la imagen de cómo debería ser una respuesta normal, con flexión de los dedos, y cómo se muestra la lesión de la vía piramidal con una respuesta patológica, donde los dedos se abren, los dedos se extienden. Esta imagen de aquí arriba nos muestra la respuesta normal y la imagen de abajo la respuesta patológica. Una vez que hemos evaluado el reflejo de Babinski y nos sale positivo, tenemos la obligación de evaluar con estos tres reflejos que se llaman sucedáneos de Babinski, son complementarios. O sea, nos sale el Babinski positivo y a continuación tenemos que confirmar con estos tres reflejos sucedáneos. El reflejo de Gordon es este de aquí arriba. Se comprime la pantorrilla y la respuesta tiene que ser la misma que con Babinski. El reflejo de Schaffer, compresión del tendón de Aquiles, y el reflejo de Oppenheim,
se presiona con fuerza a nivel de la cara interna de la tibia, desde la rodilla hasta el tobillo. En cualquiera de estas tres maniobras sucedáneas de Babinski, la respuesta que se espera es de igual manera la extensión del dedo gordo, del hallux, y la extensión de los otros dedos del pie. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos un Babinski positivo, a continuación confirmamos y complementamos la maniobra con estos tres reflejos: Gordon presionando la cara posterior de la pierna, Schaffer presionando el tendón de Aquiles y Oppenheim realizando un movimiento de presión a nivel de la cara interna de la pierna desde la rodilla hasta el tobillo. Los reflejos que vamos a evaluar con el con el martillo de percusión. Los más comunes: reflejo bicipital. Vamos a colocar nuestro pulgar a nivel del tendón del músculo bíceps, golpeamos acá y tenemos como respuesta la contracción del bíceps y la elevación del antebrazo. Estamos evaluando las raíces cervical 5 y 6. El reflejo tricipital: golpeamos el tendón del músculo tricipital y vamos a encontrar como respuesta la extensión del codo. En la imagen que estamos viendo, el codo tiene, o el antebrazo tiene que ir hacia afuera. Esa es la respuesta de extensión del codo. Estamos evaluando con el reflejo tricipital las raíces cervicales 6 y 7. El reflejo estiloradial o braquirradial. Vamos a colocar nuestro pulgar, acá en la imagen de la izquierda, sobre la apófisis radial, apófisis estiloides. Golpeamos y la respuesta que esperamos es la extensión de la muñeca. Miren, la flecha roja nos indica en qué sentido va el golpe, en qué sentido va el estímulo, y la flecha blanca acá al lado nos muestra la respuesta, que la muñeca tiene que irse hacia arriba. Con este reflejo estiloradial estamos evaluando las raíces cervicales 5 y 6. El reflejo rotuliano, el más conocido, vamos a golpear el tendón de la rótula, el tendón rotuliano, y vamos a esperar como respuesta la extensión de la rodilla y la elevación de la pierna. La rodilla se flexiona, la rodilla se extensiona, se eleva la pierna y estamos evaluando las raíces lumbares 2, 3 y 4. El reflejo aquiliano, vamos a golpear el tendón de Aquiles y esperamos como respuesta la flexión plantar del pie. Esta flexión plantar es una respuesta normal al estímulo del reflejo aquiliano. Estamos evaluando las raíces sacra 1 y sacra 2. Y también tenemos que evaluar estos signos meningios que nos son útiles para confirmar un probable diagnóstico de meningitis. Tenemos 3 reflejos meningios o signos meningios. 1, la rigidez de nuca. Si a una persona sana la colocamos en decúbito dorsal, ponemos nuestra mano acá a nivel de la parte posterior de la cabeza, en la zona occipital, y le levantamos la cabeza, solamente va a flexionar el cuello. En una persona que tiene meningitis, realizamos el mismo movimiento, elevamos la cabeza, pero no solamente se flexiona el cuello, se eleva todo el tronco. Parece que cabeza, cuello y tronco fueran una sola pieza. Es como querer mover un palo de escoba. Todo el tronco, el cuello y la cabeza se mueven al mismo tiempo como si fueran una sola pieza, como si estuviera realizando un movimiento en bloque. Esta maniobra nos sirve para poder confirmar un diagnóstico de meningitis aguda. Se llama rigidez de nuca. Signo de Kerning.
El paciente también está en decúbito dorsal. Elevamos la pierna extendida y el paciente flexiona la rodilla de manera refleja. En esta imagen es el lado izquierdo, la extremidad inferior izquierda. Elevamos la pierna, pero extendida, o sea, estirada, para que me entiendan. Elevamos la pierna estirada, como si estuviéramos realizando la maniobra de la segue, pero el paciente automáticamente y de manera refleja e involuntaria dobla la rodilla. Eso es patológico, se denomina signo de Kerning y también nos confirma meningitis aguda. Y finalmente tenemos el signo de Brudzinski. Elevamos la cabeza, también flexionamos el cuello, pero el paciente de manera refleja va a doblar ambas rodillas. No debería hacerlo, ¿no? Cualquier persona sana, si le doblas la cabecita poniendo tu mano en la nuca, simplemente flexiona el cuello. En una persona que tiene meningitis, se van a doblar ambas rodillas. Eso es patológico. Estos tres signos, rigidez de nuca, signo de Kerning y signo de Brudzinski, nos sirven para confirmar un diagnóstico de meningitis aguda. Bueno, hemos concluido entonces ya con la temática correspondiente a la exploración neurológica. Esta es la tercera parte del tema. Les dije hace 2 clases que el tema era bastante amplio, por eso se ha dividido en 3 partes, pero básicamente ya hemos concluido con todo lo que es la exploración neurológica. Si hacemos una recapitulación de todo lo que hemos aprendido desde el inicio del hito 4, vamos a ver que la exploración neurológica es bastante amplia. No solamente es evaluar si el paciente está lúcido, orientado, escala de Glasgow, como hacemos en la historia clínica en el examen físico general. Vean que en un paciente neurológico, en un paciente que tenga como diagnóstico un TEC, un ABC, meningitis, tumores, todo lo que hemos aprendido hasta el momento tiene que ser evaluado, empezando por la exploración de los 12 pares craneales. Por eso es que la exploración neurológica, el examen físico neurológico, la historia clínica neurológica es bastante amplia. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, comentario sobre el tema? Bueno, antes de concluir, para los que entraron tarde a la clase, les informo nuevamente de la decisión que hemos tomado. Tenemos programada la evaluación del repaso para este día jueves, que correspondería a los temas de la exploración de los pares craneales y todo lo que es evaluación neurológica. Pero si las clases son virtuales, no vamos a evaluar. Este repaso lo vamos a dar de manera presencial. Esperemos que hasta el jueves estos conflictos sociales se solucionen. Yo les solicitaría a todos que nos demos un ratito, dependiendo de tus creencias, pero elevemos una oración a Dios para que las cosas se solucionen y que todo vaya bien para el beneficio de todos. Así que si las clases son virtuales, no vamos a evaluar, pero si las clases son presenciales, sí tomaríamos el repaso. Ahora pónganle, el jueves sigue siendo virtual. ¿Qué vamos a hacer? Avanzar el siguiente tema. Y cuando volvamos a la universidad, ahí vamos a evaluar lo que es el repaso correspondiente. De todas maneras, sus actividades, como son los cuestionarios, ya tienen que estar realizados y tienen que estar siendo subidos a la plataforma. Perdón, creo que alguien levantó la mano, no me fijé quién era. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? A los grupos, a las redes. Y doctor, disculpe la molestia, y para el grupo que estamos rotando, si el día de mañana no hay pasos, ¿nos va a haber una tolerancia o sí tenemos que estar presentes, doctor? Mira, respecto a las prácticas, para el día de hoy
por indicaciones de dirección de carrera, se ha suspendido. El día de mañana no sé cómo estará la situación. Hoy se ha vivido calma en la ciudad, pero obviamente no había transporte. Creo que alguna línea del teleférico también estaba detenida. Así que veamos cómo nos indican las autoridades de la universidad la realización de prácticas. Si no hay ninguna instrucción el día de mañana, si no hay ninguna instrucción contraria, el día de mañana estaríamos realizando la práctica correspondiente con el grupo 1, ¿no? Con el que fue el día lunes. Ahora, si las prácticas quedan suspendidas, bueno, ya veremos cómo hacemos para la reprogramación. Pero si no hay nada, mañana nos vemos en el horario correspondiente de prácticas. Estaremos atentos a cualquier comunicado que nos dé la universidad. Si en algún momento a mí me comunican algo, inmediatamente yo pongo en su conocimiento. ¿Algo más, chicos? Muy bien, entonces, nada más por hoy día. Pasen un bonito resto de día. Nos vemos el día jueves. Esperemos que ya sea presencial. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. No, doctor.